Hola, bienvenidos a Indagación Psicoanalítica. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles un trabajo el cual llevé a la Federación Psicoanalítica Latinoamericana. Este trabajo lo comencé en mis años de estudio de la carrera de psicología, justamente haciendo el servicio social en el hospital psiquiátrico. En el hospital psiquiátrico, pues como ya sabemos, hay un método de trabajo muy cuadrado que está muy dirigido hacia el diagnóstico y que pues tiene ciertos elementos que se deben de llevar. Tuve la oportunidad entonces de tener por primera vez pacientes, a tener esta cercanía con pacientes con estructuras psicóticas, desde ciertos autores pues con estructuras perversas, estructuras borderline. Entonces fue remitida a mí una chica de la cual pues es quien hago presentar mi trabajo y por la cual lo titulo La mujer se iba. Mi trabajo es un análisis transferencial de cómo yo me fui dando cuenta de estos elementos y de cómo yo también me fui conectando con estos elementos. Hago una travesía acerca de cómo yo fui descubriendo este concepto freudiano que es pilar pues en la teoría y cómo yo lo fui descubriendo en esta relación que yo iba ejerciendo con esta paciente, que iba teniendo con esta paciente. Bueno, pues primero que nada, indagar o establecer acerca de los conceptos, como decía, sumergirnos en lo que es la transferencia, porque este elemento, este concepto de transferencia, pues puede parecer en un principio un concepto muy por encima, como la reedición de ese amor que depositamos en esos primeros objetos de amor, en nuestras primeras figuras de amor. Pero a través de los textos freudianos podemos ir viendo cómo va evolucionando ese concepto, y justamente también con Lacan vamos viendo cómo va evolucionando este concepto al grado de llevarnos a ir comprendiendo que este concepto es esencial para la cura psicoanalítica, para llevar a la cura psicoanalítica. No es algo que haya surgido como en sí. Entonces, pues en un primer momento, esta transferencia es los deseos inconscientes que se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Hago énfasis en esta cuestión de la relación analítica porque pues, la transferencia se puede dar en todos los ámbitos. Esta reedición de estos elementos, de estas formas de amar, porque justamente como Colette Soler dice, desde la infancia se instauran las primeras formas o las formas de pedir amor. Pueden ser formas caóticas, formas más apaciguadas de cómo pedir amor, pero finalmente es como llegamos a relacionarnos. Que esto a través de nuestra evolución, de nuestro desarrollo psíquico, pues se va a ir instaurando en nuestra mente como ciertos clichés que Freud de hecho pues así lo cataloga. Entonces esta repetición de prototipos infantiles
da esa vivida de un marcado sentimiento de actualidad. La transferencia entonces en el setting analítico va a ser la transferencia en la cura. La transferencia es esa cura psicoanalítica, es lo que nos va a llevar por medio de la instauración de las modalidades, de la interpretación y de la resolución de esta transferencia. Entonces, la transferencia, decía Ángela Bustos, está más allá de lo sintomático. No se queda en el despliegue físico nada más del síntoma, sino que la transferencia escucha el síntoma del lenguaje, pero se queda con el síntoma del inconsciente. Es decir, a través de la transferencia nosotros nos vamos a poder ir dando cuenta que es un concepto que tiene una condensación de todos los elementos o de toda la conceptualización pilar del psicoanálisis, como lo es lo inconsciente sobre todo, como lo es la regresión, la fijación, la compulsión a la repetición, la identificación, los elementos anales, orales, el Edipo, el ofálico, el yo, el superyo y todos estos pues, elementos se van a condensar y se van a hacer presentes en esta revisión entre terapeuta y paciente. Bueno, en un primer momento, con esta paciente, pues existe una demanda. Un paciente siempre va a llegar con una demanda. Entonces, la demanda era más que nada el poner, como digo, todo esto caótico de ese primer amor vivido en sus primeras figuras objetales, depositarlas de alguna forma, de una forma muy radical y una forma muy arrebatada en la figura del analista, en este caso pues en mí, y la demanda era que yo atendiera pues ante esos deseos, ¿no? Que yo atendiera ante esas pasiones, ante esas pulsiones que emergían de ella. Entonces, esta demanda estaba no solamente inscrita en su lenguaje, sino también estaba inscrita en sus movimientos, en su presencia, en lo que me hacía sentir. En un primer momento, al yo no tener muchos elementos en la teoría psicoanalítica, pues me es un poco complejo desprenderme de ir yo también saciando y atendiendo ante estas demandas, de ir haciendo contenciones equivocadas, de ir haciendo demasiado, de permitirle que entre mucho en la parte mía inconsciente. Y eso es algo que expongo yo precisamente en este trabajo. En las primeras páginas hablo acerca de cómo llega a consulta. Es una chica de, en ese tiempo, 35 años de edad, dedicada al ámbito del arte, una mujer que tenía como oficio el instrumento del fagot y que se mueve mucho en la escena pública, en la escena de la música. Es una chica que ha tenido a través de su vida varios intentos suicidas, varias emociones suicidas, se ha hecho varios cortes, ha tenido varias internalizaciones, ha estado hospitalizada en el hospital psiquiátrico ya por 5ª vez cuando es remitida a mí, ya es su 5º internamiento, y la exigencia siempre es la misma, a la primera vista hay mucha seducción. Desde la entrada de sus primeras palabras,
siempre hay esta reedición, como les digo, de estos elementos inconscientes que a través del lenguaje del cuerpo se van poniendo o va poniendo ante mí. Entonces, la idea como terapeuta, muchas veces que ella ha tenido es que la contraparte sí atiende ante estos deseos y le va haciendo esta contención. Sin embargo, a través de la teórica, pues comienzo a darme cuenta que el analista no va a hacer la función de tomar estos elementos, sino más bien va a venir a hacer la función de interpretar estos elementos que van surgiendo, de interpretar esta transferencia. Freud en un principio comentaba en sus escritos que esta transferencia era una irrupción al tratamiento, que daba, que hacía que el tratamiento que tuviera ciertos riesgos. Sin embargo, se dio cuenta que justamente es en la transferencia en donde pues existe este elemento, o puede existir este elemento de la cura. En las formas de vincularnos puede tener modificaciones o clichés en las formas de pedir amor. Un amor cualquiera es un amor que se enfrenta al cuestionamiento, va precisamente a ejercer esta función, va a cuestionar estos elementos que le van siendo depositados, estos elementos transferenciales, va a ir haciendo esta parte de hacer este cuestionamiento. Bueno, pero primero para ello va a tener una escucha muy activa a lo largo del tiempo. Sin embargo, posteriormente va a ejercer este cuestionamiento, va a proceder a la interpretación y no a una respuesta esperada como en el caso pues, de mi paciente, que así era como buscaba esa respuesta esperada, a la que siempre se le condujo de psiquiatra en psiquiatra, de terapeuta en terapeuta, donde el terapeuta siempre ejercía una función de un sujeto saber, lejos de un analista donde se posiciona en una postura del que no sabe. Entonces el sujeto saber, que está por encima de la paciente, del analizado, que supone el saber de todo acerca de la respuesta que debe tener el paciente, como del medicamento cuando vamos al doctor que tiene ya la respuesta para la cura. En el análisis pues no sucede de esta forma. En el análisis quien tiene las respuestas es justamente el inconsciente, y eso es a lo que Lacan decía que el analista se debe de remitir a hacer emerger el sujeto del inconsciente, no el sujeto del saber. Entonces hago aquí una pequeña lectura acerca del trabajo donde transferencialmente voy comprendiendo cómo es que ella hace esta parte de ir depositando en mí estos elementos. Desde su llegada, con una voz apenas suave, colmada de ternura y encanto infantil, envolvía mi escucha. Su discurso repetía la misma tragedia oculta detrás de una seductora sonrisa. Estoy aquí porque no puedo controlar mis impulsos, no sé qué hacer, en múltiples ocasiones he tratado de quitarme la vida.
he hecho de todo. Actualmente estoy bajo medicación psiquiátrica y nadie ha podido ayudarme. A sus 35 años de edad ya contaba con un historial bastante amplio de impulsos agresivos. En esta parte es donde voy condensando todo el primer acercamiento que tiene conmigo, que es justamente, como lo menciono, esta demanda de yo repetir lo que ella estaba repitiendo en mí, estos elementos de amor-odio. Digo de amor-odio porque están estas dos pulsiones. Y pues recordando el texto de Pulsión y Destinos de Pulsión de Freud, donde dice que la pulsión surge del interior de nuestro organismo, desde nuestro propio ser, no proviene de un medio externo. Entonces existen pues estas repeticiones. Dice más adelante, hago hincapié un poco en la historia. Emma es la segunda hija de un matrimonio reconstruido que radica en un pueblo de la ciudad de Morelos. Ambos padres tuvieron un primer matrimonio en el que procrearon 2 hijos cada uno. Su madre lleva su mismo nombre. Su padre es un hombre de raíces conservadoras a quien no le parece prudente tocar ciertos temas con sus hijos. Emma lo integró como un hombre de pocas palabras. Su infancia transcurre entre sus primeros recuerdos con el fétido olor de los huesos molidos, la carne fresca y la sangre de los animales a los que sus padres cortaban para sustento. Es una carnicería lo que ellos hacen, ella constantemente expresaba. Siempre había moscas dentro de casa, siempre ese olor, siempre la misma inmundicia. Estoy tan llena de eso que me provoca pena el solo recordarlo. Frecuentemente hacía énfasis en estas primeras vivencias, en estas primeras imágenes, y en cómo había esta escisión en ella, en este amor-odio que se instauró en sus formas de amar muy exigentes, muy contradictorias, muy llevadas por lo caótico. Con su padre hubo una cuestión incestuosa en la cual voy hablando a lo largo del texto. Pues en casa su madre y ella tenían una relación simbiótica muy caótica, en la cual pues compartían el mismo nombre. Había como un lazo que no había sido cortado, había como algo que las unía mucho, y el padre era algo pues de lo cual se beneficiaba en términos incestuosos, porque llegaba a casa en estado de ebriedad, ciertamente confundido, mencionaba M, y a la edad de 9 años es donde llega a esta parte incestuosa, donde pues él abusa sexualmente de ella, y ella expresa en el análisis, a través de varias sesiones, cómo esto no fue para ella vivido como algo terrible ni como algo traumático, sino más bien fue vivido como algo de placer, como algo muy placentero, como algo que le hizo sentirse por primera vez, dice ella, viva, que le hizo sentirse amada, protegida, y que le hizo sentirse vista. Entonces esta sexualidad nace en ella de una forma pues muy arrebatada, muy caótica, muy compleja, y estos elementos sexuales de todas estas cuestiones
de impulsión pues se van repitiendo, como digo, transferencialmente en todos los sentidos. Para ella era muy complicado llegar a esta parte en la que ella podía expresar que finalmente pues esta vivencia había sido una vivencia placentera. Siempre hablaba desde su parte más consciente, en la que ella debía reconocer que esto había sido un suceso traumático. Sin embargo, pues es en análisis, a través del sufrimiento también, del mismo lenguaje, de la misma palabra, donde ella llega a la conclusión pues de que esto es algo placentero y que es como precisamente sus relaciones va transfiriendo en sus relaciones. Y justamente pues es así como lo menciona Freud en el texto de lecciones de introducción al psicoanálisis de 1916 a 1917, en donde él menciona pues esta condensación en la transferencia, donde menciona este cliché que lo voy a mencionar aquí. La transferencia de sentimientos sobre la persona del médico, dada la carga pulsional de la que está formada, aparece el amor de transferencia, que es el equivalente del enamoramiento fuera del análisis, que puede constituirse en una resistencia. La neurosis de transferencia, la sugestionabilidad del paciente, entre otros elementos. Sin embargo, cabe señalar que en la transferencia como concepto están condensados un sinfín de fundamentos teóricos y psicoanalíticos y del análisis mismo. Es decir, todos estos elementos se van fundiendo en esta transferencia. En 1912, en el texto Lo Inconsciente, es definido por lo infantil, es reactualizado bajo condiciones actuales del sujeto susceptibles de modificación, y ello es llevado a consulta como lo hace en su vida. Fuera del consultorio, sin que ello sea una mera repetición, sino más bien una consolidada tendencia a un cliché, a una forma de vínculo instaurada. Esta forma de vínculo, más que una repetición, pues se ha convertido en este cliché de su forma, de cómo aprendió a amar, de cómo aprendió a vincularse, de cómo aprendió a tener estas relaciones a través de ciertas necesidades, de ciertas demandas, de ciertos afectos, deseos que se vuelcan siempre, una y otra vez. Mecanismos de defensa que buscan mantener el status quo psíquico, lo que no implica que no haya sufrimiento. Sin embargo, un cliché insiste, lo que resulta desconocido aquí es la respuesta del analista a quien el cuestionamiento, para después llevar al cuestionamiento de estos elementos, de este placer que ella va comentando a través de su discurso, el cuestionamiento de esos elementos que ella va volcando hacia mí, la interpretación también de estos elementos, va a ir llevando justamente a que vaya emergiendo ese sujeto del inconsciente, a que vaya surgiendo a través de esas reediciones el porqué y que entienda cómo supo amar y cómo supo vincularse de tal o cual modo. Entonces, quien va a análisis tiene un conflicto con un otro. Quien va a análisis siempre tiene una demanda, y la demanda siempre está inscrita en muchas veces desde la llegada de quiero romper
no puedo romper mi relación, no puedo esto, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, siempre está inscrita la demanda. Pero la demanda siempre aparentemente parece hacia un otro, hacia varios otros. Lacan determina que puede ser lo que Lacan determina como un gran otro o muchos otros. Entonces, encima de la figura del analista, a ese otro trae la respuesta de todo. El analista cuestiona, o el analista debe de hacer este trabajo de qué quiere el paciente, qué es lo que busca, en esta huida al analista, qué es lo que busca al escuchar sus palabras. Si lo que busca es encontrar esas mismas respuestas, pues está en un lugar equivocado y no se puede llegar a ningún trabajo. En mi trabajo precisamente hablo de ello, de cómo a través del error yo también fui aprendiendo a ir identificando estos elementos e ir poniendo en ella, ir devolviéndole a ella pues esta pregunta que es muy importante en el análisis: ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Porque, bueno, todo esto me lleva a mí a un apartado en el cual yo lo llamo el sueño de la ceiba, que es como el que me da ya el reflejo psíquico, donde ella abre a través pues, del lenguaje del sueño es mucho de esto que está sucediendo, y voy a hacer lectura de esta pequeña viñeta. El sueño de la ceiba, incluso pues es lo que le da nombre a mi trabajo. M. A veces imagino tu rostro y de pronto siento que estoy enamorada de ti. Disculpa que te lo diga así. Tú siempre me has dicho que hable de lo que se me venga a la mente. Y se sonroja. Siempre estás aquí para mí, me escuchas y me haces sentir amada y llena. Yo de verdad no pido más que eso. Yo le contesto: eso es precisamente lo que amas, la imagen que pones en mí del que te hace sentir complacida por escucharte y estar presente. Todos los demás que se acercan a mí, comenta ella, terminan alejándose o destruyéndome, de a poco. Es que no sé amar como aman los demás. No sé por qué siempre que estoy por fin con alguien lo alejo. Me tienen miedo. El que me toque se acerque a mí, siempre consigo hacerle daño, siempre lo lastimaré. Hasta mis terapeutas me abandonan. Es como si ese fuera mi destino y no puedo huir de él. Por más que corro, por más que grito, por más que me corto. Yo he estado aquí, le comento yo, a mí no me lastimas, a mí no me has cortado, ni yo te abandono. Esto que tenemos es tu espacio, yo soy tu escucha. Eso es lo que yo soy. ¿Sabes? Siempre tengo el mismo sueño extraño, siempre me aterra igual y justo ahora se revela en mi mente. Había una casa hecha únicamente de cristal, era una casa enorme, aislada del mundo entero, solitaria, esplendorosa. Se encontraba en la cima de una cumbre, los rayos del sol la hacían resplandecer, dentro de ella había muchas joyas, un gran tesoro, era mucho oro, rubíes, diamantes, etc. Pero lo más hermoso era una ceiba que estaba dentro de ella. La ceiba es mi árbol favorito, es hermoso y misterioso, está lleno de espinas, porque de sus ramas crecen las flores más hermosas que jamás el hombre haya visto. Las espinas protegen de todo mal a lo que le pueda acechar a este árbol. De pronto esa espléndida casa de cristal se ve frágil, parece no poder soportar todo el peso de las maravillas que había dentro de ella. Era como si todo eso maravilloso pugnara por salir y brillar con su propia fuerza. La casa cada vez es más frágil, comienza a agrietarse en mi sueño. Cada vez que veo que se agrieta siento un profundo miedo.
una angustia que llena mi pecho. No quiero que se rompa. Pero se rompe, se quiebra en mil pedazos, pero esos pedazos son frágiles, que se los lleve el viento. Entonces ahí está la ceiba sola y erguida, con sus espinas, sus flores rojas como sangre tibia. El oro y las joyas se desparraman por todas partes. La muchedumbre llega y saquea todo a su paso. Se lo devoran como lobos hambrientos. Entre ellos veo las caras de mi padre y de mi madre. Este es un sueño muy recurrente en ella. Es un sueño en el cual también eso mismo que acecha esta casa ha puesto mi cara. Yo voy a poner la cara de mí como su analista en esta reedición de este transferencial. Yo voy a poner muchas caras. Entonces, la transferencia, como lo menciona Lacan, es la vía principal de tratamiento en el análisis. Es el fundamento que permite el encuadre, la interpretación, el sentido y el fin de un análisis, no sin antes verse sometida a un sinnúmero de pruebas durante el análisis, ya sea como motor de la cura, como una forma de resistencia, o en el vaivén de sus contrarios, es decir, los sentimientos positivos y negativos que va a despertar una y otra vez. La paciente era alguien que constantemente se sentía rechazada por mí, constantemente se sentía atraída por mí, constantemente iba teniendo este cúmulo de emociones y las hacía explícitas. Ya para ir concluyendo, para ir finalizando, en el trabajo más que nada, en este trabajo más que nada trato de ir viendo cómo se da esta danza, le llamo yo, entre paciente y analista, esta danza de palabras, esta danza de emociones, de necesidades, de afectos, que van llevando a la duda, van llevando a la ternura, a la necesidad también de mí como analista de proteger, de cómo se va dando toda esta danza. Entonces, yo lo menciono ya hacia al final. En el espacio analítico, la transferencia se dibuja como el contenido de esa psique rota por las primeras figuras objetales. La contratransferencia se presenta fungiendo como el continente de sus afectos, de esas pulsiones en todos sus matices que al ser llevados y entrelazados con una bella danza darán el fruto del análisis y de sus interpretaciones, de las pequeñas partes que se filtran a través de ciertas palabras y sueños, mostrando un poco del material inconsciente. El hablar reconstruye, modifica sus representaciones, al hablar cura. La transferencia no podría quizás ser un fenómeno que vaya por sí solo. Está este estado de entrega, de depositar en el analista, en la cura, en la representación, en el mundo interno de esa forma, en el espacio analítico, va fusionado con los elementos contratransferenciales que el analista puede quizá también ir presentando. En el análisis de la mujer ceiba, de mi presente trabajo, no puedo describir este fenómeno sin describir las propias emociones en estados difusos, están integrados, no son el uno sin el otro. De eso quizá vaya constando la cura, de notar estos fenómenos, desde la primera escucha, desde el mundo de palabras que dicta el cuerpo, las sensaciones y el encantamiento, donde surge el sujeto del inconsciente. Y con eso finalizo este texto. Muchas gracias.